Vamos a hablar sobre un poco, bueno, un poco, di una conferencia la semana pasada sobre el Día del Trabajo, sobre lo que es la desigualdad de ingresos y riquezas en el Perú, justamente por un motivo de lo que es Día del Trabajo y recién se me está dando tiempo para poder conversar un poco sobre este tema bastante interesante, con una frase de Tomás Piketty que me parece interesante: la desigualdad no es necesariamente un problema, siempre y cuando sea resultado de un juego justo y transparente, una frase del señor Tomás Piketty. Bueno, empezamos esta exposición sobre lo que es eh, la desigualdad de ingresos y riquezas en el Perú. Vamos a un poco hablar sobre definiciones, indicadores referenciados a América Latina y el Perú, exclusivamente el Perú y causas de desigualdad y retos para futuro. En este caso, definamos qué es un poco de desigualdad. La desigualdad de ingresos socioeconómica es la diferencia en cómo se distribuyen los ingresos entre la población, lo define la OCDE en el 2015, ¿no? ¿Qué tenemos por lo que es riqueza? Se refiere tanto a la abundancia de recursos materiales e inmateriales como la posesión de bienes y activos financieros, ya sea a nivel colectivo o individual. Eh, Vamos a ver un poco sobre información sobre tasas de ocupación en América Latina. La tasa de ocupación promedio en América Latina, en todos los países latinoamericanos y caribeños enumerados en el gráfico, en esta figura que estamos viendo acá, entre el 2000 aumentó en 101 punto entre 2019 y 2022. El Perú era 28.6, aumentó a 100.1 en 2022, con baches obviamente en el tema de la pandemia, ¿no? Ha aumentado en estos meses. Si quisiéramos hablar sobre el PBI peruano también, vemos que en América Latina el PBI ha estado un promedio de 3% creciendo. El Perú ha crecido el año 2022 1.7, ¿no? El 2023 hubo una caída de 0.5, pero de todas maneras una tasa del cual el Perú está, no tanto estamos en crisis, porque creo que en 2024 estamos en una tendencia positiva, ¿no? En lo que se refiere en este per cápita también, ¿no? El Perú hay un incremento en la ocupación laboral que llevó a un aumento del ingreso del trabajo por persona, luego de un incremento significativo entre 6 y 8% según múltiples de las líneas de pobreza, ¿no? Sin embargo, fue un mixto seguramente en términos de ingresos por persona del hogar. También en variación, este es en tema de ingresos per cápita. Variación de riqueza, sí, según el gráfico muestra la evolución de la riqueza total de los mil millonarios y el resto de la población en el Perú, de 2002 a 2021, como se puede observar, ¿no? La riqueza de los multimillonarios en el Perú ha aumentado de manera constante durante este periodo, mientras que la riqueza del resto de la población ha ido aumentando, sin embargo, no tan considerablemente como la riqueza de los mil millonarios. Esta es una fuente de la CEPAL. De todas maneras, creo que es un tema considerar bastante el tema de la diferencia entre ingresos y el incremento de la riqueza y el ingreso. Una cosa es cómo nuestros ingresos han ido aumentando progresivamente, digamos, de 300 o $100 o $250 a 300 o $400, ¿no? Y cómo es que estas más bien, el tema de la riqueza no se ha incrementado en esa línea con lo que se refiere a generar riqueza, comprar bienes, por ejemplo, para las personas, ¿no? Se han concentrado específicamente en la clase, digamos, el cuartil superior. La participación del patrimonio de los mil millonarios en la riqueza total de los países en Perú ha ido aumentando de manera constante, ¿no? En 2021 esta participación era 2.4%, si bien esta participación es menor que en algunos países. Es importante monitorear su evolución y analizar los posibles impactos en la desigualdad y el desarrollo social. Estamos hablando en todo caso de conceptos de riqueza, no tanto de ingresos. Sin embargo, Perú no es tanto la concentración de riqueza en las clases más con mayores ingresos, digamos solamente 2.4, que cayó comparado a 2018, pero igual no es es una tasa más o menos no tan alta como estamos hablando en Brasil o Argentina o Chile, ¿no? Y mismo Colombia o México. Sin embargo, hay un tema de promedios en los cuales ya alcanzó un pico y ha ido disminuyendo, sobre todo en tema de pandemia, ¿no? Los patrimonios también de 2019 y 2022 muy millonarios se hicieron aumentos significativos en sectores como salud, minería, metales y energía, ¿no? En cambio, el patrimonio esto disminuyó en sectores como entretenimiento, manufacturas y otros, ¿no? Y vemos un poco la población, hablando del día del trabajo, población económicamente activa,
abarca aquellos de 14 años a más aptos para laborar, que incluye personas empleadas o buscando trabajo y población económicamente no activa, quienes no participan en la actividad económica. Entonces, acá hay una población en edad de trabajar en 2022 era 25 millones, ¿no? En cifras absolutas, en 2023 25 millones 700 mil, ¿no? Hay una pequeña variación. En urbana 21 millones y en rural tenemos alrededor de 4 millones. Es la población en edad de trabajar según la condición de actividad diaria de residencia, ¿no? Eh, la participación laboral también, la participación laboral fue de 62%, siendo la más alta en las zonas rurales debido al empleo informal predominante. Además, en los adultos mayores, más del 76% estaba activo laboralmente en áreas rurales, el doble que en zonas urbanas, ¿no? Entonces, la participación laboral en función a la edad, si queremos llevarla en jóvenes de 14 a 29 años, adultos de 30 a 65 años y adultos mayores, cómo va disminuyendo, cómo estamos incrementando, disminuyendo en el ámbito rural y urbano, ¿no? La tasa de desempleo promedio fue del 4.3% en el 2022, hay un promedio de 800.000 personas desempleadas. Sin embargo, en 2023 aumentó a 5.9%. Esta baja tasa de desempleo, sin embargo, se debe a la alta informalidad en el Perú. Es un tema recurrente, un tema que es importante en el Perú, la informalidad económica en el país, ¿no? Por eso es que aparentemente tenemos una tasa, baja tasa, 50.9% de desempleo, ¿ya? Lo que es pobreza y desigualdad, antes de pandemia el Perú experimentó que tenía un sólido crecimiento económico, se había reducido la pobreza desde del 59% al 20%. Y bueno, también el índice Gini, que mide justamente el tema de desigualdad de 44,36 a 0.44 a 0.36 había disminuido también. Y nos situaba por países, por debajo de países como Chile y Colombia en términos de desigualdad económica. Bueno, estos puntos después aumentaron 2020, ¿no? Pero de todas maneras hay un tema de desigualdad bastante importante en Latinoamérica, específicamente países como Chile, como Colombia, como México, Brasil, y ahí está Perú, ¿verdad? Eh, tenemos un indicador de desigualdad, ¿no? Entre abril del 22 y marzo del 23, el ingreso promedio mensual en el Perú fue de 1.566 soles. Es un monto no muy alto, digamos, ¿no? Este monto varía según la actividad económica, siendo más alto obviamente en sectores como construcción y servicios, y bueno, más bajo en manufacturero, comercio y agricultura, incluso mucho más bajo en 939 soles. Este es el ingreso promedio peruano, o sea, estamos viendo que de todas maneras es algo que no es muy alto, estamos hablando de 400, 500 dólares más o menos, ¿no? En promedio que 400, casi 450 dólares a 500 dólares en promedio, ingreso promedio peruano, no es muy alto. El incremento de ingresos es más notable en los quintiles de mayor gasto en el Perú. Entonces, acá es el tema del quintil superior, quintil inferior, ¿no? Reflejando una disparidad entre los más ricos, experimentando un aumento mayor posiblemente debido a la inflación, el estancamiento de los salarios, lo que afecta el poder adquisitivo de los más pobres, ¿no? Acá tenemos ingresos nominales, cómo se ha ido, eh, quintiles con mayores recursos, inflación de su canasta básica, inclusive cómo sube en mayor medida en quintiles de menores recursos comparados con quintiles de mayores recursos. Eh, Tasa de pobreza, después de experimentar mejoras sociales significativas entre 2004 y 2019, la pandemia obviamente provocó un proceso importante en la tasa de pobreza en el Perú. Esta tasa aumentó en 21 de las 25 regiones del país. Sin embargo, hubo excepciones como Lima, Amazonas, Cusco y San Martín, donde incluso la tasa de pobreza disminuyó, ¿no? Se encuentra actualmente por debajo de los niveles de 2019. Aquí tenemos algunos departamentos, por ejemplo, hablamos de eh, departamentos como Lima, ¿no? Arequipa, cómo ha ido, cómo vemos disminuyendo o ido aumentando la tasa de pobreza, ¿no? De 2004, 2019 y 2022, algunos reportes. También con la pandemia la pobreza en el Perú se ha vuelto más urbana. Entre 2019 y 2022 el porcentaje de personas eh, pobres que residen en áreas urbanas aumentó de 57 a 70%, principalmente debido al crecimiento de la población pobre en Lima metropolitana, ¿no? También
Hay personas que cayeron mayormente en la pobreza entre 2019 y 2022 según regiones, ¿no? Tenemos Lima metropolitana y bueno, provincias como Cajamarca, Arequipa, etcétera, que también han personas que han aumentado, han caído en la pobreza. El índice Gini, ¿no? Que mide la desigualdad en los países, ¿no? Se ha vuelto más urbana también. El porcentaje de personas pobres que residen en áreas urbanas, como comentábamos, aumentó 50 y 70%. Y acá tenemos coeficientes de Gini por regiones. Tenemos, por ejemplo, donde hay mayor diferencia Gini, tenemos en Arequipa, Lima, provincias, ¿no? Y donde ha caído, entonces incluso ha disminuido la tasa de desigualdad, tenemos en La Valleca, Apurímac, Cajamarca, Puno, Junín, ¿no? ¿Cuánto de desiguales se perciben los peruanos? En todo caso, de nada, nos dice que el 72% de los encuestados a nivel nacional considera la desigualdad entre ricos y pobres muy grave, y lo que lleva a interpretarlo como un tema de causas de políticas económicas, sociales que pasan en el Perú. El 68% considera que los ricos tienen demasiada influencia en las decisiones que afectan al país, seguido por el 66% que cree que el Perú está gobernado por unos cuantos grupos poderosos que buscan su propio beneficio. Y acá está un poco los resultados de la percepción de desigualdad que existe en el país, ¿no? Las causas de desigualdad, ¿cuáles podrían ser? La falta de integración económica de la población, sobre todo rural, la ausencia de políticas de redistribución de la riqueza, la liberalización de la economía, ¿no? La desregulación en el mercado de trabajo y la corrupción. Tema aparte, la corrupción en el país, que afecta muchísimo comparado, por ejemplo, con Chile, ¿no? Y otros países como Uruguay. En Perú tenemos un tema, mm, no sé si podemos llamarlo endémico, el tema de la corrupción, pero hay causas muy importantes a trabajar en el país como la falta de integración y un tema de políticas de redistribución de riqueza que probablemente tenemos impuestos altos en el país, pero ¿dónde va esa redistribución? ¿Cómo se redistribuye? Es algo que tendríamos que trabajar, ¿no? Retos para la reducción de la desigualdad. Obviamente, el Plan de Estrategia de Desarrollo Nacional 2050 nos habla de reducir las desigualdades, la riqueza y los ingresos, alcanzar una sostenibilidad económica básica para los hogares en zonas de pobreza y pobreza extrema. Se debe implementar también políticas y programas multisectoriales para lograr el objetivo. Se debe incorporar avances de la economía digital para beneficiar a las personas en edad de trabajar. Se debe garantizar la sostenibilidad económica básica de la población adulta mayor en situación de vulnerabilidad y se debe establecer un adecuado sistema provisional no contributivo para este grupo demográfico, ¿no? Y nos dice una frase también interesante, al leer El Más Rico, dice, el mundo enfrenta una crisis sin precedentes, con aumento de hambre, dificultades en acceso a productos básicos y energía, impacto del cambio climático, millones afectados por la pandemia y aumento de la pobreza. A pesar de ello, los ultra ricos han incrementado su riqueza y los beneficios empresariales han alcanzado niveles récords, aumentando la desigualdad en el mundo, ¿no? En Oxfam menciona que la fortuna de los mil millonarios aumentó 2.700 millones de dólares diarios, mientras que al menos 1.700 millones de trabajadores viven en países donde la inflación supera los salarios. El 1% más rico ha acaparado casi dos tercios de la nueva riqueza generada globalmente desde 2020, ¿no? Lo que equivale a 42 billones de dólares, casi el doble que el 99% restante de la humanidad. La riqueza y la pobreza extrema en el mundo han aumentado simultáneamente por primera vez en 25 años. Donde las personas comunes hacen sacrificios diarios, especialmente en alimentos, los superricos están experimentando una década dorada en ganancia económica. Esto también según Gabriela Butcher, directora ejecutiva de Oxfam. Se propone, obviamente, en función a las ODS, etcétera, eliminar la pobreza mundial mediante un impuesto del 5% a los multimillonarios y mil millonarios, lo que permitiría eventualmente recaudar 1.7 billones de dólares anuales y podría incluso sacarse la pobreza a 2.000 millones de personas, ¿no? Y para concluir, ya se ha revisado la desigualdad de ingresos y riqueza en el Perú, sigue obstaculizando el acceso equitativo a recursos y oportunidades, desafiando el desarrollo inclusivo y sostenible del país. Se requiere para esto políticas más equitativas para promover una distribución justa de la riqueza y mejorar las condiciones de vida de todos los peruanos, lo que también contribuiría a reducir la desigualdad en América Latina. También quisiera aportar en este punto, comentar que yo creo que es un tema importante considerar que sí,
los negocios internacionales, la economía, seguramente debe tratar de impulsarse las inversiones extranjeras y la inversión del empresariado en el país. Sin embargo, esto debe también beneficiar no solamente a los empresarios, sino también esos ingresos que se generan de los trabajadores, también distribuirlos en tema de ganancias o distribuir en función a lo que se gana, a los impuestos que puedan pagar los empresarios y poder, por ejemplo, crear servicios de salud, de educación, etcétera, ¿no? Que beneficien a todos y den igualdad de oportunidades en educación, por ejemplo, y en salud a todos, e incluso alimentación. Seguramente tenemos en un momento en el país varios programas sociales que apoyan a la gente con bajos ingresos, llamemos acá programas que ayudan a las personas mayores, a los niños, con alimentación incluso en los colegios, pero había que ver el tema de la corrupción, ¿no? El tema de la corrupción es un factor que seguramente no ayuda en el tema de sacar la pobreza al país y es algo que debemos verlo desde el punto de vista desde las clases más altas, desde las esferas políticas, hasta la gente que paga paga algunos impuestos, digamos, no impuestos, sino paga a, a organizaciones, organismos públicos, inclusive para poder sacar adelante documentos o papeles, sea al policía, sea a la gente a un organismo del Estado, no sé, o en algún momento, si es que se da, ¿no? Eh, debemos tratar de evitar eso. Nos está llevando a perder muchísimo dinero que podría invertirse y eventualmente también comentar el tema de los impuestos. Seguramente hay muchas personas con los paraísos fiscales y otras formas de evitar pagar impuestos en el país, ver cómo podemos hacer para que los empresarios, empresas que generan ganancias en el país, paguen esos impuestos en el país y eventualmente esto se distribuya en bienestar de todos, o sea, no solamente en bienestar de la gente más pobre, sino en bienestar de todos los que vivimos en el país, llámese en infraestructura, llámese en educación, alimentación, transportes, etcétera, que son puntos que tenemos que trabajar, ¿no? Entonces, esta exposición no es para comentar que, que debemos, de todas maneras, implementar políticas contra la riqueza, ¿no? Hay que promover el tema de las inversiones, hay que promover el tema de lo que es comercio internacional, pero también distribuirlo adecuadamente a través de los impuestos, distribuir, ver un poco los beneficios que tienen los trabajadores también y ver un tema de ver el tema de ver eh, que la gente que genera riqueza no solamente sea en las clases altas, sino también se genera riqueza en las clases, en los quintiles más bajos en ingresos, de tal manera que puedan tener beneficios o llevar a tener el campo de comprar un carro, una casa, ¿no? Un automóvil, un móvil o un tema de vivienda, ¿no? Digna para todos. Eso es lo que se quiere. Entonces, ¿cómo se hace esto? Distribuyendo la riqueza sin corrupción, sin problemas políticos que pueda llevar a políticas a largo plazo. Nada más, muchas gracias. Hasta la próxima semana.